En la familia se forman virtudes y es allí donde se debe aprender a amar con el corazón. Guadalupe Radio presenta la videoserie Aquí Entre Nos con Gabriela Garibaldi. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. ¿Qué tal, familia de Guadalupe Radio? Un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a esta temporada Ser Virtuoso. Nos encontramos en un capítulo más. Espero que tengas a la mano papel y pluma para que puedas seguir tomando estas anotaciones de los diferentes puntos que, siempre comparto contigo con tanto cariño. El día de hoy vamos a hablar sobre el vicio del orgullo. Hoy vamos a conocer a qué se refiere esto del orgullo, cuáles son las características que tienen estas personas, para que de esa manera podamos identificar qué tanto nosotros podemos tener este vicio arraigado en nuestra vida y, por supuesto, lograr identificarlo y de esa manera trabajar en una hermosa virtud, la mansedumbre, de la cual te hablaré la próxima semana, y de esa manera, podamos desarrollar esta maravillosa virtud y hacer pequeñito este vicio del orgullo. Así que sean todos bienvenidos. Me gustaría decirte que hay una frase, en lo personal se me hace un poco fuerte, pero normalmente se habla así del orgullo y se menciona que el orgullo te ayuda a ti a ganarte el desprecio de los demás. Es una frase fuerte, delicada, pero lamentablemente es así. Cuando nosotros nos convertimos en unas personas orgullosas, realmente lo único que estamos generando en las demás personas, en quienes están cercanas a nosotros, justo es eso, es ganarse el desprecio hacia nuestra persona. Ahora, me gustaría empezarte a decir con algunas palabras clave o algunas pequeñas frases, ¿qué es el orgullo? Fíjate que el orgullo es un exceso de estimación propia. Es un exceso de estimación propia. Es creerse, sentirse o actuar como superior ante los demás. Por eso es que en muchas ocasiones se gana uno el desprecio de los demás cuando actuamos de esta forma. Me gustaría repetirte nuevamente. El orgullo es un exceso de estimación propia y esto hace que la persona se crea, se sienta o actúe como superior a los demás. El matiz propio de la persona que es orgullosa es de superioridad. Una superioridad que podría decirse mal entendida, ¿sí? Y sobre todo mal encausada. Hay un filósofo, el filósofo Spinoza, fíjate que definió el orgullo como el placer del hombre que piensa demasiado bien acerca de sí mismo. ¿Te lo repito? El orgullo es ese placer del hombre que piensa demasiado bien acerca de sí mismo. Ya en otros programas te he platicado la importancia de tener una sana estima, ¿verdad? De aprender a valorarnos, a reconocer quiénes somos, por supuesto a saber que tenemos un valor y todos los seres humanos lo tenemos, pero en el caso de la persona que vive el vicio del orgullo, esto es demasiado, es exagerado. Entonces por eso él cae en ese placer, ¿sí? De sentirse demasiado bien acerca de sí mismo. Aquí hay una autoestima demasiado elevada y eso justo provoca, ¿verdad?, que haya este desprecio de las demás personas hacia esta persona que se siente demasiado bien con sí mismo. Es verdad que necesitamos trabajar bastante, por supuesto, en aceptarnos, en querernos, en reconocer todas aquellas áreas de oportunidad que tenemos todos para mejorar. Y claro, eso tenemos que hacerlo. Pero cuando ya excedemos el límite, cuando nos vamos totalmente del otro lado, es ahí donde podemos caer en grandes problemas. Y eso es algo que tenemos que checar. También me gustaría decirte que el orgulloso esclaviza, atropella, tiraniza cuando ejerce su autoridad. Es una persona totalmente autoritaria, ¿sí? No tiene consideración con nadie, mucho menos con los que viven cercanos a él. Y menos aún de aquellas personas con las cuales a lo mejor él tiene un trato laboral. Esto es, si a lo mejor él es un jefe, ¿no? A todos sus subordinados los va a tratar así, como esclavos. Y eso por supuesto que lo único que va a provocar es que las demás personas, ¿verdad?,
le saquen la vuelta, ¿no? Lo menosprecien, y más adelante vamos a ver o bien cómo podemos actuar, ¿no? Cuando estamos cercanos a una persona así. Él o ella, fíjate que exige demasiado, exige y demanda sin titubear. Esto es, imagínate como siendo un papá, no un padre de familia, una mamá que exige y demanda demasiado, ¿sí? Entonces quiere las cosas perfectas en el momento cuando él o ella te lo están solicitando. Esto genera, por supuesto, miedo, temor, angustia. Cuando llega papá a casa, pues los hijos crees que van a salir a correr a abrazarlo y decirle, papá, qué bueno que estás aquí. No, por el contrario, van a temer a papá, ¿sí? No van a querer ellos compartir, y más cuando ellos empiezan a crecer, ¿sí? Y a hacerse ya jóvenes, adultos. Por supuesto que lo único que van a sentir hacia papá va a ser desprecio, va a ser rencor, y por supuesto va a ser miedo también. En muchas ocasiones mucho resentimiento, ¿no? Entonces es muy importante. Fíjate que también ellos son demasiado caprichosos. Son muy caprichosos porque, bueno, todo aquello que ellos quieren que se les otorgue en el momento, de la forma en que ellos quieren. No permiten que las demás personas inclusive den sus puntos de vista. Entonces, ¿te fijas por qué es tan delicado este tema del orgullo? El orgulloso también, fíjate que es impaciente, ¿sí? Es intolerante, es inclusive incomprensible. Esto es cuando hay alguna persona con quizá alguna limitación, personas que a lo mejor no hacen las cosas tan rápidas. Bueno, él totalmente se desespera, es impaciente. Él le gustan las cosas rápidas en el momento que él las pide. Entonces esto también, por supuesto, hace que se le perciba pues como una persona dura, una persona realmente fría, nada empática con la otra. También fíjate que justo pasa con la persona que es orgullosa, que es tan observador que también capta el punto flaco que tenga la otra persona. Esto es el punto débil que pueda tener alguna otra persona, ya sea de la familia o inclusive del trabajo. Y lo curioso es que esa misma agudeza con la que ve estos errores en los demás, fíjate que no tiene esa misma agudeza para verlo con él mismo, ¿sí? Entonces a él o a ella se le dificulta bastante percibir, ¿sí?, estos puntos débiles que él también tiene. Es fácil detectarlos en los demás, los observa, los distingue, los analiza, los critica, los juzga. Pero el que él o ella puedan analizar los puntos débiles y aquellos puntos, por supuesto, que se tienen que mejorar, aquellos errores, aquellos daños que también él o ella provocan, él no los percibe, ¿sí? Porque, bueno, él tiene un concepto tan bueno de sí mismo que, pues, por supuesto, le complica bastante ver que tuviera alguna debilidad o algún defecto, ¿de acuerdo? Fíjate que el orgulloso es poco empático, totalmente. Es una persona poco empática y eso provoca que no comprenda los sentimientos de los demás, ¿sí? Inclusive los estados de humor o los puntos de vista de los demás. Él no los valora. Él quiere que se valore lo que él dice. Los comentarios que él hace si quieren que estén en la mesa y que se lleven a cabo. Pero poder empatizar con el dolor del otro, el poder empatizar con alguna propuesta, alguna idea, algún comentario que otra persona pueda dar, ahí sí él no le gusta, ¿sí? No le agrada. La regla de oro, fíjate, de la persona que es orgullosa es exigir. Él no dialoga, ni siquiera motiva al otro o le inspira para que la otra persona pueda dialogar con él. No, eso no sucede. Entonces él suele ser una persona, de verdad, demasiada exigente, ¿de acuerdo? Entonces por eso, bueno, simplemente exige, pide, solicita, pero no permite el diálogo. El diálogo para que la otra persona pueda expresar, pues bueno, su punto de vista, alguna sugerencia, alguna recomendación, simplemente su estado de ánimo. No, él no lo permite. Entonces esto, por supuesto, imagínate lo mucho que provoca y lo mucho que lastima definitivamente a la familia, bastante. O sea, tener una persona que viva así dentro de una familia, por supuesto que es demasiado fuerte. Es desgastante, por supuesto que eso va deteriorando bastante una relación de matrimonio, una relación con los hijos y por supuesto una relación laboral. El orgulloso siempre piensa que los demás exageran,
¿sí? Cuando por algo se permite escuchar lo que dice la otra persona y que si ahí a lo mejor está mencionando algo de que, oye papá, no me gusta lo que tú dices o yo preferiría esto, sabes que eres demasiado exagerado, ¿sí? Son los comentarios que él normalmente haría. Entonces, si te fijas, vamos a ir analizando con detenimiento los diferentes puntos de vista que tiene la persona orgullosa de manera de poder identificar qué tanto nosotros somos una persona así. Pero bueno, ha llegado el momento de nuestra sección Un consejo para ti. Cuando no se consulta, los planes fracasan. El éxito depende de muchos consejeros. A continuación, un consejo para ti. El día de hoy, en esta sección de Un consejo para ti, te quiero platicar sobre 3 aspectos importantes que debemos aprender cuando cometemos un error. Ahora que te he venido platicando sobre el tema del orgullo, creo que vale mucho la pena que entendamos algo. Como seres humanos, siempre vamos a cometer errores. En ocasiones pensamos que el cometer un error es algo malo. Pero cuando tú te das cuenta de que este error me puede llevar a mí a 3 aspectos importantes, los cuales voy a compartir ahorita contigo, es que tú puedes ayudarte a no volver a caer en el mismo error. ¿Cuál es la primera enseñanza cuando cometemos un error? Primero, ser consciente que nos equivocamos. Sí, cuando yo cometo un error, por supuesto que quizá eso me va a generar un sentimiento de culpa. Y en ocasiones pensamos que los sentimientos de culpa son malos, que no son adecuados. Pero fíjate que pasa todo lo contrario. Cuando tienes un sentimiento de culpa, es porque te estás haciendo consciente de que cometiste una falta, de que hiciste daño con tu actuar, con tus palabras, con tu lenguaje corporal. Entonces ahí viene un gran aprendizaje, ¿sí? Cuando cometemos un error. ¿Cuál es? Ser consciente de que me equivoqué. El problema sería que aunque tengamos este sentimiento de culpa, no hiciéramos nada al respecto. A lo mejor van a pasar los días o los meses y bueno, esto se va a olvidar. Y voy a volver a cometer el mismo error, porque no me hice consciente de la equivocación que yo cometí. Por eso muy importante que de verdad nos quede muy claro que cuando yo cometa un error, mi primer aprendizaje siempre será hacerme consciente de que me equivoqué. ¿Cuál es el segundo aprendizaje? Por supuesto que esto me va a traer a mí bastantes formas de aprender. Entonces lo que yo voy a hacer es recoger esos aprendizajes que me está trayendo ese error. Ya también te he compartido cómo ante toda situación, sea dolorosa, sea difícil, todo nos trae aprendizajes. Hay algo que yo debo de aprender con eso que estoy pasando, que estoy viviendo. Entonces, cuando yo me doy la oportunidad de recoger estos aprendizajes de los errores cometidos, no te imaginas el crecimiento y la maduración que vas a empezar a tener, sobre todo en tu desarrollo personal. Entonces, es algo que tampoco se nos tiene que olvidar, ¿de acuerdo? Entonces, primer aprendizaje, ser consciente que me equivoqué. Segundo, recojo todo lo que este error me está trayendo de maduración a mi persona. Tercer aprendizaje. Bueno, yo tengo que prevenir que me vuelva a ocurrir lo mismo. Eso es algo muy importante, demasiado importante. El problema no está en caernos, sino en volver a caer justo en esa piedra que estaba ahí, ¿no? Cuando yo me hago consciente que hay una piedra ahí y que fue la que provocó que yo me cayera, para la siguiente yo voy a estar más atento a no tropezar sobre la misma piedra, ¿de acuerdo? Entonces, esto, por supuesto que es algo muy importante. Si yo me voy a equivocar nuevamente, que es algo que nos va a pasar a todos los seres humanos, en alguna ocasión yo leía, en la vida siempre te van a pasar 2 cosas y nadie puede pasarlas por alto. Primero, de que nos vamos a morir y segundo, de que nos vamos a equivocar. Y es cierto, todos vamos a morir. En algún momento Dios nos llamará. Y segundo, nos vamos a equivocar. Somos seres humanos que estamos en este proceso de crecimiento. Lo importante de esto es no equivocarme en lo mismo que me pasó el día de ayer, sino por el contrario, me hago consciente, ¿sí?, de que me equivoqué. Segundo, recojo el aprendizaje que esto me lleva. Y tercero, prevengo que me vuelva a suceder lo mismo, ¿de acuerdo?
Por eso muy importante. Y el día de hoy, de verdad, en este espacio, en esta sección de Un Consejo para Ti, que no se te olviden estos 3 aprendizajes de los errores que, bueno, vamos a seguir cometiendo. Bien, continuando con el tema, ya te decía yo de esta parte de la persona que vive justo este vicio del orgullo. Creo que también valdría la pena pensar que lidiar todos los días con una persona que es orgullosa es de verdad muy complejo, es de verdad muy difícil. Es de verdad, en ocasiones me ha tocado escuchar personas que me dicen: Gaby, es una pesadilla. Es una pesadilla porque de verdad no hay apertura, no hay acercamiento, no hay un diálogo, solamente de parte de él o de ella son exigencias, son demandas, ve solamente los puntos negros de la familia, no es una persona que le suma, que le aporta, por el contrario, ¿no? Esto nos ha generado bastantes discordias, problemas. Es por eso que el día de hoy yo quiero invitarte a ti que de verdad reflexionemos qué tanto el orgullo puede estar invadiendo nuestro ser. ¿Qué tanto a lo mejor yo tengo comportamientos o actitudes que me pueden indicar que tengo un perfil de persona orgullosa? Porque esto, como te decía, no le va a sumar absolutamente nada a tu persona y por supuesto nada a tu familia. Estas palabras que en ocasiones menciona la persona orgullosa, pues bueno, son hirientes. Sus actitudes en muchas ocasiones son altaneras, ¿sí? Algunos inclusive, fíjate, reaccionan de manera sumisa, de manera callada, porque bueno, temen a lo mejor, ya cuando están quizás los hijos un poco más grandes, temen enfrentar a papá o temen enfrentar a la mamá. Entonces en ocasiones lo único que hacen es la sumisión, ¿no? Actúan de manera temerosa, sumisa, callada, reservada. Pero vaya que también pasa que hay personas que pues no, que son más valientes, que son más decididos, que llega el momento en que sabes que basta ya, ¿no? Les paramos un alto a esta persona que es orgullosa y pues se rebelan. Y esto también trae por consecuencia, pues por supuesto que violencia, trae bastante desgaste en una relación. En muchas ocasiones también esto trae, pues bueno, que la familia se desintegre, ¿no? Porque hay ocasiones que los hijos dicen: mamá, es que no es posible que sigamos soportando a papá así. Entonces, de verdad, nunca es tarde para realmente recapacitar y valorar qué tanto, de verdad, mi manera de actuar está haciendo que mi familia se desintegre. Qué tanto a lo mejor el que me cierro en mí mismo, de que no reconozco realmente mis faltas, ¿no? Soy fácil de juzgar y de criticar y de ver las faltas en los otros, pero qué tanto estas faltas pues no las veo en mí, como ya te decía, que es algo que se le da mucho al orgulloso, debido a que, bueno, el concepto que tiene de él mismo es tan alto que dice: bueno, es que yo nunca me equivoco, es que yo nunca estoy mal, es que el quien comete el error eres tú, ¿no? El que se equivoca, el que hace malas cosas, pero yo no. Entonces hay esa situación pues de que no hay apertura, ¿no? Pero como te digo, nunca es tarde, definitivamente nunca es tarde. Es posible, por supuesto, acercarte a pedir una ayuda de una persona profesional, por supuesto católica, que te ayude, que te oriente, que te diga de qué forma puedes lograr esto. Y como te decía, ¿de qué manera vamos a hacer que una persona orgullosa deje este vicio? Bueno, trabajando esta maravillosa virtud de la mansedumbre. De ella te voy a hablar la próxima semana, así que no te pierdas el siguiente capítulo, porque de verdad será muy importante que vayamos entendiendo cómo es que estas virtudes, por supuesto, que hacen que los vicios se aminoren, que estos vicios puedan salir de nuestra vida y que las virtudes nos lleven a nosotros a llevar una mejor vida, una mejor relación con nosotros mismos y por supuesto con los demás, principalmente con la familia, que son con quienes más compartimos, ¿de acuerdo? Entonces, ya te decía yo, ¿no? Que las personas definitivamente, cuando dentro del hogar hay una persona así, bueno, esto hace que la verdad la situación sea demasiado compleja, demasiado difícil, que inclusive, ya te decía yo, no hace un momento, llegue mamá o llegue papá y más allá de que te dé gusto de que ya haya llegado a casa, por el contrario, temes llegar a casa, temes que él ya se presente, ¿no? en el hogar. Llega el fin de semana y hay familias de verdad que me dicen: Gaby, no disfruto los fines de semana, porque es cuando más está ahí, ¿no? Mi papá o mi mamá de repente se enoja, se altera, a lo mejor es una mamá demasiado valiente, ¿no? Y se enfrenta a mi papá,
y eso trae de verdad aquí mayor cantidad de conflictos. Eso no nos gusta a mis hermanos y a mí. Entonces son historias que me toca escuchar, son historias que de verdad a mí me hacen reflexionar en la importancia que tiene el darnos cuenta que tanto estos vicios de repente se van arraigando en nuestra vida de una manera tal que en ocasiones inclusive ni siquiera lo percibimos. Entonces hay que estar muy atentos a esto, de verdad que sí, y trabajar muy fuerte, como ya te decía, en las virtudes. Pero bueno, ahora ha llegado el momento de nuestra sección Mujer Virtuosa. Esfuérzate por alcanzar la felicidad y compartirla con los demás. A continuación, Mujer Virtuosa. El día de hoy, en esta hermosa sección de Mujer Virtuosa, me gustaría preguntarte, ¿de qué llenas tu mente? ¿Te has puesto a pensar si acaso tienes higiene mental? A lo mejor te vas a preguntar, bueno, ¿pero por qué? Ahorita lo vamos a platicar con 3 puntos muy importantes. Es necesario que seamos muy cuidadosos de todo lo que llenamos nuestra mente. Por eso ya te decía yo, importante la higiene mental. Así como hacíamos nuestro cuerpo, hacíamos nuestros dientes, ¿sí? Buscamos que haya esa higiene, también es importante que haya higiene mental, porque de esa manera definitivamente las cosas van a marchar mucho mejor. Bien dicen que de lo que habla tu boca está lleno tu corazón, y yo también podría decir está llena tu mente. Mucho de la manera en cómo nos comportamos, cómo nos dirigimos a la otra persona, se basa en esto, en lo que le vamos metiendo a nuestra mente y por supuesto a nuestro corazón. Entonces, ¿de qué llenas tu mente? Primero me gustaría decirte que para tener esta higiene mental, primer punto, hay que ser una persona pacífica. Y sí, yo creo que es importante, y más en estos tiempos, nuestra sociedad requiere de hombres y mujeres de verdad que sean pacíficos. ¿En cuántas ocasiones nos toca ver personas que son tan reactivas, que se dejan llevar tanto por el impulso, que realmente no piensan las cosas? Así que aquí yo te invitaría a que evites todos aquellos estímulos negativos, todos aquellos aspectos, ¿sí?, que te puedan afectar a ti y que hagan que no seas una persona pacífica, por el contrario, que seas una persona violenta. Aquí valdría la pena que te preguntaras, ¿de quién yo me rodeo? ¿Me rodeo de personas que me hacen ser mejor, ¿sí?, que me suman? O por el contrario, me reúno, convivo con personas que generan violencia, que me alteran, que me hacen pensar en cosas que quizá jamás habían pasado por mi mente y que eso realmente provoca en mí estímulos negativos. Ten mucho cuidado con todo aquello, de verdad, con todo aquello que metes a tu mente, ¿sí?, o que sean estímulos negativos. En muchas ocasiones a lo mejor nos informamos de puras cosas negativas, de noticias, nos rodeamos de personas justo así, en ambientes que son tóxicos, en ambientes que definitivamente no nos ayudan. Entonces la primera recomendación de higiene mental sería que seas una persona pacífica. Segundo, es importante que reflexionemos antes de actuar, que reflexionemos qué palabras están saliendo de mi boca, porque ya las analicé. Y en cuántas ocasiones lo menos que hacemos es eso, ¿sí? Por el contrario, yo reacciono, como te decía, impulsivamente y le grito a mi hijo, le grito a mi esposo, y después, ya ha pasado un poco, a lo mejor los minutos o una hora, el tiempo, reflexiono y digo, híjole, la regué. Lastimé a mi esposo, o lastimé, en tu caso varón, a mi esposa, le grité a mi hijo, qué palabras tan hirientes. Hay una frase que dice que las palabras se las lleva el viento, quizá la has escuchado, pero fíjate que no precisamente, ¿eh? Hay palabras que se quedan y que se marcan profundamente en la vida y en la historia de todo ser. Entonces aquí también valdría mucho la pena esto, qué tanto yo reflexiono, analizo, de qué manera es que yo voy a reaccionar, de qué manera es que yo de verdad me voy a dirigir al otro. Sí, ya te decía yo, vivimos en una sociedad en que la verdad nos vemos tan llenos de prisa, andamos corriendo todo el tiempo, queremos que se nos solucionen las cosas en el momento, nos volvemos impacientes y de esa manera por eso no nos damos ese espacio de reflexión, de tranquilidad, de saber utilizar las mejores palabras en aquel momento quizá de corrección a alguno de tus hijos. Y tercer paso importante para una higiene mental, busca siempre el perdón más allá de la venganza. Busca siempre el perdón más allá de la venganza.
En ocasiones también se nos hace fácil, bueno, no pasa nada, ¿no? Me voy a vengar, o ya no le voy a hablar, o lo voy a ignorar, ahora yo me voy a portar mal con él. No, busca el perdón, busca perdonar. Ya en muchas ocasiones te he compartido que en ocasiones tenemos que perdonar esas deudas morales que las otras personas tienen con nosotros. Así que sé valiente y toma de verdad esa iniciativa de llevar esta higiene mental, esta higiene mental a tu mente, definitivamente, porque si no lo haces, eso también va a llevarte a ti a grandes repercusiones, ¿sí? A grandes repercusiones. Entonces, que no se te olvide. Primero, tengo que ser una persona pacífica. Segundo, tengo que reflexionar más en mi manera de actuar y de hablar. Y tercero, busca el perdón más allá de la venganza. Así que bueno, esa fue nuestra sección Mujer Virtuosa. Bien, pues ya para concluir el tema del día de hoy sobre el vicio del orgullo, me gustaría hacerte algunas preguntas, estas preguntas que trato de hacer en cada uno de los capítulos para que realmente cada una de ellas nos lleven a nosotros a la reflexión, a realmente entender qué tanto de verdad es que yo vivo este vicio o lo vive quizá alguien cercano a mí y de qué manera yo le puedo ayudar a él o a ella. Aquí también te recomiendo que, recomiendes la aplicación de Guadalupe Radio. Bien sabes que si la descargas en tu celular, vas a tener grandes beneficios. Puedes ver todos los programas que se llevan a cabo diariamente. También que veas todas las series que tenemos aquí en la aplicación de Guadalupe Radio, los podcasts, los talleres, los cursos, por supuesto la misa, tanto y tanto que tenemos que nos nutra esta aplicación de Guadalupe Radio. Así que yo te recomiendo inclusive que puedas compartir este capítulo. Hay manera de que tú puedas compartir este capítulo con alguien más para que lo pueda ver, lo pueda escuchar y de esa manera pueda seguir aprendiendo. Ese es el objetivo que tienen estas series que de verdad mis compañeros y yo hacemos de verdad con tanto cariño para todos ustedes. Así que ahora valdrá la pena preguntarnos, ¿de verdad soy una persona orgullosa? Primer pregunta, ¿pienso excesivamente bien de mí mismo? Ya ves que ya te lo había platicado, ¿no? Hace un momento. La persona que es orgullosa, de verdad que tiene un concepto tan bueno de sí mismo que no logra ver sus defectos, que se cree que es un hombre o una mujer perfecta. Y sobre todo que tenemos grandes talentos y grandes capacidades, que hay un buen juicio, ¿sí? Y por eso yo sí puedo juzgar al otro, pero ellos no me pueden juzgar a mí. ¿Qué tanto de verdad yo pienso excesivamente de mí mismo? Aquí valdría la pena que te preguntaras y que de verdad lo hagas de una manera muy honesta. Hay quienes me dicen, Gaby, es que tengo una autoestima demasiado sana. No, aquí también el equilibrio se pierde totalmente, ¿sí? Los excesos siempre serán malos. Tenemos que buscar un punto de equilibrio, porque cuando realmente yo tengo una sana estima de mi persona, lo que menos quiero es dañar al otro. Y una persona que es orgullosa lastima profundamente a los demás. Segunda pregunta, ¿soy una persona prepotente o desconsiderada con los demás? ¿Qué opinas de esta pregunta? ¿Te consideras una persona prepotente y desconsiderada con los demás? Ya te decía que el orgulloso no es empático, ¿sí? No le duele el dolor del otro, es frío. Él simplemente busca hacer lo que él quiere, ¿no? Y lograr aquello que en su mente tiene planeado, pero se olvida de los demás, por eso los pisotea y por eso se vuelve así, prepotente y desconsiderado. Es tanto la manera en que exige al otro que no le importa lo que tenga que pasar con tal de él lograr lo que él quiere. Tercer pregunta, ¿soy impaciente? ¿Soy una persona impaciente? A lo mejor mi hijo se acerca, oye papá, te quiero... Ay, no, ahorita no tengo tiempo para que me platiques tus cosas. O a lo mejor si empiezas a escucharlo, a ver, pero rápido, platícamele, que tengo cosas más importantes que escucharte a ti. Muchas veces esto pasa, que te vuelves intolerante, incomprensivo. A lo mejor también te ha tocado ver a tu esposa últimamente demasiado callada, a lo mejor que ha llorado y no te has dado la oportunidad de acercarte y decirle, ¿qué te pasa, mujer? ¿Por qué estás así? ¿Qué necesitas de mí? No, la persona orgullosa a eso no le pasa por la mente. Realmente, de verdad, es una persona que no comprende el dolor del otro.
Cuarta pregunta. Juzgo y critico fácilmente. ¿Cómo andas aquí? ¿Cómo andas en esta parte del juzgar y del criticar? Soy de las personas que señala fácilmente, que me fijo en lo malo, en lo que no es correcto. Eso hace una persona orgullosa. Es tan fácil señalar, pero que se le señale a él o a ella, no es permitido. Quinta pregunta. Prefiero exigir que dialogar. El diálogo es fundamental. Es fundamental para la persona, para el matrimonio, para la familia, para la sociedad entera. Tenemos que aprender que el diálogo es importantísimo. Pero la persona orgullosa exige. Él no quiere dialogar. Definitivamente que no. Así que bueno, estas 5 preguntas creo que nos pueden llevar definitivamente a la reflexión y a realmente darnos cuenta qué tanto es que nosotros vivimos el orgullo. Y bueno, con ello llego al final de este capítulo. De verdad que fue un gusto el compartir contigo una vez más. Te invito a que puedas de verdad compartir esta serie con más personas. Y bueno, cada uno de los capítulos a través de la aplicación de Guadalupe Radio. Me va a encantar que puedas decirme cuáles son tus comentarios, qué te ha parecido esta temporada. Va a haber una temporada más, así que bueno, para mí será muy importante que me puedas retroalimentar y decir qué tanto te ha servido esta temporada titulada el día de hoy, Ser Virtuoso. Y bueno, como siempre, te mando un abrazo con muchísimo cariño. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos a Aquí Entre Nos, en compañía de Gabriela Garibaldi. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.